Bendiciones, Fabri. Bendiciones, Danielito. Danilo, bendiciones. Magda, Dios te bendiga. Juanco, bendiciones. Ariela, bendiciones. Walterman, bendiciones. Cada día
Bendiciones, Lorena. Dame fe, oh Señor, yo te lo pido, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe, porque hay cadenas que romper, hay victorias que obtener, cada día, cada hora, dame fe. Vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios. Tú vienes contra mí con espada y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de mi Dios. Jehová te entregará hoy en mis manos, yo te venceré, yo te venceré. Jehová te entregará hoy en mis manos, y toda la tierra. Bendiciones, Lorena Fernanda. El Cristo que yo predico ha resucitado, por eso que yo lo siento aquí a mi lado. El Cristo que yo predico ha resucitado, por eso que yo lo siento aquí a mi lado. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no has podido detener? Al Cristo de la gloria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria que no has podido detener? Al Cristo de la gloria. ¿Quién dijo que no había victoria? El cual no conocido, al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. ¿Quién dijo que no había victoria? El cual no conocido, al Cristo de la gloria. Yo digo que sí, que victoria tenemos, y aunque vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Que vengan las pruebas, al cielo llegaremos. Oh, gloria a Dios, oh, aleluya. Siga alabando que la victoria es tuya. Oh, gloria a Dios, oh, aleluya. Siga alabando que la victoria es tuya. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Oh, gloria es, la gloria es. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. La gloria es, la gloria es. Vamos cantando hasta que baje el poder de Dios. Toda la gloria a Jesús, toda la honra a Jesús, toda la gloria a Jesús. Demos gloria y honra siempre a Jesús. Él es mi rey, por cuanto yo le amo. Él es mi rey, no hay otro como él. Todos los días alabanza yo le canto. Oh, aleluya, él es mi rey. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Ven, 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 Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí. Cerquelo, bendiciones. Divino, ven, 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 acércate a mí. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Apodérate, apodérate, apodérate de todo mi ser. Hay un pueblo que vive muy feliz, ese pueblo es el pueblo de Dios. Hay un pueblo que vive muy feliz. Alejandro, bendiciones. Pueblo es el pueblo de Dios. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Ese pueblo vive así porque un día conoció a Jesús el Salvador. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Cuando la iglesia del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanidad, poder, liberación. Hay sanidad, poder, liberación. Y aquí se siente la presencia de Dios. Y aquí se siente la presencia de Dios. Siento el fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu
Bendiciones, Perla. Siento la paz, siento el amor que mi Dios me da, siento el gozo, siento la paz, siento el amor que mi Dios me da, y aquí se siente la presencia de Dios, y aquí se siente la presencia de Dios. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él, mi corazón llevo escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él, mi corazón llevo escrito, Jesucristo de Nazaret, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de él, enamorado de él, mi corazón llevo escrito. Bendiciones, Cris. Cristo de Nazaret, enamorado de él, enamorado de él, en mi corazón llevo escrito, Jesucristo de Nazaret. Bendiciones, Román. Con aceite a mi lámpara, Señor, yo quiero servirte con amor, con aceite a mi lámpara, Señor. Dios te bendiga, Micaela. Jesús, tú eres mi vida, Señor Jesús, tú eres mi amor, salvaste mi alma perdida, Bendiciones, Juan. con el corazón, salvaste mi alma perdida, por eso te alabo, con el corazón, con el corazón, con el corazón. Gloria a Dios, Dios le bendiga a todos los amigos y hermanos que están compartiendo este vivo juntamente con nosotros. Bendiciones, Matías. Muchas bendiciones para todos. Quiero compartir una palabra que se encuentra en Eclesiastés, capítulo 7, versículo 29. Dice así: He aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Sabemos que el hombre, el ser humano, el hombre y la mujer, los seres humanos le dieron la espalda a Dios y empezaron a desobedecer sus palabras, empezaron a desobedecer sus mandamientos, por eso acarrearon mal para sí. En primer lugar, desobedecieron cuando Dios le dijo al hombre: de todo árbol, de todo fruto pueden comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal y del árbol de la vida no comerán. Pero el hombre arrancó el fruto que no dice la palabra que es una manzana, sino solamente dice el fruto del árbol del conocimiento. Arrancó y comió, también comió su mujer, Eva. Y eso desobedecieron porque fueron engañados por su propio deseo. Sí lo engañó el diablo, Satanás, que está simbolizado en la palabra en Génesis como una serpiente, pero también ellos mismos se engañaron a sí mismos, hicieron acomodar las cosas, fueron engañados por su propio deseo porque ellos querían comer ese fruto, ellos querían comer ese fruto. Entonces, ellos mismos dijeron: no, tal vez no es tan así, y entonces agarraron y... Bendiciones, Benja. Y esto me lleva a una palabra que dice que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es camino de muerte. Ellos parecía que no pasaba nada, y comieron del fruto del conocimiento del bien y del mal, y vieron que seguían vivos, pero Dios le dijo que iban a morir. Bendiciones, Tobías. Realmente así pasó. Ellos murieron porque tuvieron la muerte espiritual. Ellos se alejaron de Dios, cayeron. Dios los desechó, los echó del huerto del Edén y ellos cayeron
Entonces, Dios te bendiga, a Santi. raíz de toda esa desobediencia, empezaron a venir las enfermedades, empezó a venir la rebeldía en el hombre primeramente. Una rebeldía muy grande, y toda esa rebeldía fue como una reacción en cadena, porque esa rebeldía los llevó a que la tierra sea maldecida, porque la tierra ya no daba su fruto como antes, ellos no tenían la comodidad que tenían antes. Dios le dijo al hombre: trabaja con el sudor, ganarás, con el sudor de tu frente ganarás el pan, y hasta que vuelvas tu rostro a tierra. A la mujer le dijo: con dolores darás a luz. Y entonces todo eso tuvo consecuencias. Esa desobediencia del hombre tuvo consecuencias, el hombre y la mujer. Claro, sabemos que no estamos en el tiempo de Adán, no estamos en el huerto del Edén, pero Dios nos dio su palabra para que nosotros la obedezcamos, y puso Bendiciones, Bella. así como puso reglas en ese momento, también hay muchas reglas para este momento, para el momento en que estamos viviendo. Y si no las cumplimos, tenemos nuestras consecuencias, y a veces son consecuencias graves, hasta que el hombre y el ser humano reaccione y reflexione qué está haciendo con su vida. Ellos tuvieron un solo mandamiento y no lo pudieron cumplir. No lo pudieron cumplir. Y después vinieron más mandamientos, porque ellos al conocer el bien y el mal ya conocían lo que era pecado, y entonces empezaron a hacer más cosas desagradables a los ojos de Dios que antes no las hacían, porque antes no tenían el pecado dentro de ellos. Dios te bendiga, Sergio. Entonces empezaron a hacer más cosas malas delante de Dios, que para ellos quizás eran comunes, como en este tiempo. En este tiempo hacemos cosas que para nosotros quizás sean normales, comunes. No le hacemos daño a otras personas, y entonces por eso creemos que estamos bien. Creemos que no pasa nada, creemos que no es pecado. Pero hay muchas cosas que son pecados, y quizás no le hacemos daño a otra persona, no le hacemos mal a otra persona, pero estamos haciendo pecado, porque el pecado es desobediencia. Dios te bendiga, Elvis. El pecado es desobediencia a Dios. Y a raíz de ese pecado empezó a entrar la enfermedad, y empezó a entrar la muerte, y empezó a entrar las guerras, empezó a entrar las discordias, los asesinatos, como ocurrió con Caín y Abel. Abel era una persona agradable ante los ojos de Dios porque estaba haciendo lo bueno y entregó su ofrenda a Dios, pero Caín era malo, entonces entregó las cosas, la ofrenda a Dios, pero no lo hizo de corazón. Y entonces, como Dios rechazó su ofrenda y la de Abel no fue rechazada, Caín se levantó contra su hermano y lo mató. Entonces ahí vemos que hubo un asesinato de parte de Caín hacia Abel. Ahí entró más maldición, más maldición. Entonces dice la palabra de Dios que cuando fue el diluvio, los hombres estaban haciendo constantemente el mal, se levantaban unos contra otros, habían muchas cosas malas. Entonces vino el diluvio, se los llevó a todos, pero Dios le dio una oportunidad al ser humano. Dios le dio la oportunidad de que realmente le crea a Dios cuando Dios mandó a Noé a decir que iba a venir el diluvio, y nadie le creía. Nadie le creía hasta que vino el diluvio y se los consumió a todos. Cuando se cerró la puerta del arca, ya nadie podía entrar ni salir del arca. Se salvaron los que estaban resguardados dentro del arca. Por eso Dios hoy te da una oportunidad para que vos entres al arca, para que vos te entregues a Jesús, y entonces ya en el camino del Señor ya estés resguardado del pecado. El pecado, bueno, siempre va a estar, ¿no? Por supuesto, pero según las decisiones que tomes, el Señor te va a bendecir y el Señor te va a ayudar, porque Jesús va a estar con... Dios te bendiga, Lola Flores.
Dice la palabra que el Señor Jesús también va a venir, como ladrón en la noche, no sabemos el día ni la hora, pero, así como un relámpago, dice la palabra del Señor, pero muchos quizás no van a creer. El Señor se tarda, van a decir, y muchos hasta no van a creer que va a venir Jesús, y va a venir de repente, y los que están preparados, los que están llenos de Dios, se van a ir con Él, y los que estén en pecado, lamentablemente, no se van a poder ir, y eso van a tener la segunda muerte, que es para ser lanzados al lago de fuego. Pero Dios hoy está dando una oportunidad para que las personas puedan arrepentirse de sus pecados, y dice: al que a mí viene, yo no le echo fuera, dijo Jesús. Él nos da una esperanza, Él nos da una oportunidad para que podamos pasar de muerte a vida, para que podamos cambiar nuestra forma de vivir. Entonces el Señor Jesús nos dijo: he aquí solamente, aquí la palabra, Dios dice: he aquí solamente estoy hallado, que Dios hizo el hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios no es malo, el hombre se llenó de maldad a causa de su desobediencia. Entonces empezó a contaminarse. Entonces como Dios vio que todo se le estaba yendo de las manos, que todo no podía controlar la creación que Él había creado, porque somos creación de Dios, entonces puso leyes. Dijo: no, esto es así, esto es así. Pero el hombre, el ser humano, cuando digo hombre también digo mujer, el ser humano no quiso hacerle caso al Señor. Se empezó a rebelar contra Dios, empezó a quejarse, por todo se quejaba. El Señor escogió entonces un pueblo. Más adelante dice la palabra de Dios que Él escogió un pueblo Dios te bendiga, Laura. Para ver si ese pueblo realmente podía hacer su voluntad. Pero el Señor puso leyes. El ser humano, ¿no? En un principio se alimentaba de frutas y de verduras. Dios estableció toda la naturaleza con un orden específico. El ser humano se alimentaba solamente de frutas, de verduras, no tenía necesidad de cocinar, de raíces. Dios te bendiga, Martín. Era alimento para su organismo. Pero después del diluvio, el hombre siguió pecando. Dice que Noé era perfecto en sus generaciones, pero después empezaron a pecar nuevamente. Dice la palabra que al salir del arca, Noé se emborrachó y uno de sus hijos vio su desnudez y entró el mal en su corazón y empezó a burlarse del padre y empezó a hacer muchos pecados, muchas cosas malas. Entonces Noé maldijo su descendencia. En cambio a los otros dos hijos no, porque eran 3 hermanos, los hijos de Noé. Entonces, después del diluvio, los seres humanos le pidieron a Dios comer carne. Bendiciones, Romina. Pero no, el objetivo de Dios no era que el ser humano coma carne. En un principio el hombre no comía carne. El hombre y la mujer, el ser humano no comía carne. La alimentación suya era frutas y verduras. Pero el Señor le permitió, después del diluvio, comer carne. Pero Dios dijo: sí, van a comer carne, pero tengan cuidado, dijo Dios. Yo les voy a decir qué tipo de carne pueden comer y qué tipo de carne no. Pero ¿saben por qué? Porque el hombre, el ser humano, es autodestructivo. Una vez que entró el pecado en su corazón, el ser humano se empezó a autodestruir, sin importarle las consecuencias. Entonces el Señor separó 2 tipos de alimentos, 2 tipos de animales. Para ser específico, Dios clasificó 2 tipos de animales y dijo: bueno, yo les voy a dar ustedes van a poder comer los animales limpios, los animales que son inmundos no lo coman. Entonces Dios ahí estableció un orden y les le dio reglas de cuáles eran los animales limpios y cuáles eran los animales impuros.
animales inmundos, ¿no? Por ejemplo, esos animales que tienen todo bichos dentro de su carne, ¿no? Que están llenos de bichos malignos. Por eso es lo que causa que esa comida vaya a estar prohibida para el ser humano. Como también, por ejemplo, está demostrado, ¿no? Que el que come la carne de cerdo, según la parte que coma, va a engordar de esa parte que come del cerdo. Si come, por ejemplo, mucha cabeza del cerdo, la persona que lo consume va a engordar de la cabeza. Entonces, ahí va a dañar su salud. Bendiciones, Carlos. Evidentemente va a dañar su salud. Entonces, no, pero lo que pasa es que el Señor Jesús dijo, todo lo que está en la carnicería podrán comer. Dios te bendiga, Luchi. Por supuesto. Pero primeramente tenemos que escudriñar la palabra para poder entenderla debidamente. Por eso dice la palabra que hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es la muerte. He aquí solamente esto hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Ahora lo que quiero explicar es lo siguiente. Dios hizo al hombre recto, Dios lo hizo al hombre perfecto, porque todo lo que Dios hace es perfecto. El organismo del hombre es perfecto. El organismo del ser humano es perfecto. Una persona que come, que se alimenta solamente, ¿no? Debe haber pocas, pero las hay solamente de frutas y verduras. Es prácticamente imposible que se enferme, ¿no? Pero como digo, la enfermedad vino a causa del pecado y la guerra y todo eso. Por eso es que no lo podemos evitar. Solamente con Jesús podemos evitar todas esas cosas. El cuerpo humano está lleno de seres vivos, en realidad. Bendiciones, Chusa. El ser humano está lleno vamos a decir, de bacterias. Está lleno de bacterias. Bendiciones, Alejandro. Cuando un virus ataca al cuerpo humano, hay algo que se llama, vamos a decir, defensa, organismo de defensa o anticuerpo, no me sale ahora la palabra, que el ser humano tiene por naturaleza. Entonces, si un virus agresivo entra al ser humano, ese virus es atacado por todas esas bacterias que el ser humano ya tiene, porque se está defendiendo el cuerpo de eso extraño que entró al cuerpo. Entonces ese virus maligno es destruido. Estamos hablando de un organismo sano, de una persona sana completamente. Ahora, si entra un virus al cuerpo humano, ese virus se va a alimentar no de células vivas, porque no se alimenta de células vivas, sino que se alimenta de células muertas. Y como el cuerpo humano ya está dañado, entonces ahí nosotros le damos una ventaja para dañar, para revivir y para poder encontrar en nuestro cuerpo una morada perfecta para sobrevivir y atacar al cuerpo y dañarlo más todavía. Porque ese virus ya se está alimentando de por sí de células muertas. Y como sabemos que el hombre murió a causa del pecado, está muerto. Su cuerpo está muerto. Pero dice la palabra que cuando entramos al camino del Señor, el Señor nos da una oportunidad. Nos da una oportunidad para que seamos salvos y para que pasemos de muerte a vida. Y cuando entramos a la vida, entonces ese cuerpo ya no está muerto el cuerpo está muerto a causa del pecado, pero el espíritu vive a causa de la justicia. Y cuando nosotros alimentamos Bendiciones, Diego. cuando nosotros alimentamos el espiritual, el poder del pecado y de la muerte son vencidos por lo espiritual. Entonces, esto es lo mismo que
vamos a decir, que los demonios. Esto es lo mismo que los demonios. Cuando una persona está sin el Señor en su corazón, está dominado por demonios, aunque no lo sepa. A veces son demonios graves, aunque no haya manifestación demoníaca, y a veces no, pero está dominado por esos seres cuando Jesús no está en el corazón. Una vez que esos seres son expulsados de la persona, dice la palabra del Señor que esos demonios que son expulsados de la persona van rondando por la tierra, van buscando por lugares, y al no hallar un lugar para encontrar reposo, para encontrar descanso, dice: volveré a mi casa de donde salí, que es la persona de donde salió. Y dice la palabra que si encuentra la casa vacía, desordenada, vacía, entonces vuelve y va y busca otros 7 espíritus que son peor que él y entran a la casa porque está vacía. Está como estaba cuando él se fue. Entonces vuelve y entra, y el postre del estado de esa persona es peor que el anterior. Ahora, si la persona si le echan esos demonios de esa persona y la persona se convierte realmente de corazón a Jesús, y Jesús entra a morar en ese corazón, el demonio hace lo mismo. Va rondando, buscando lugar donde reposar, y al no encontrar reposo, dice: bueno, volveré a la casa de donde salí. Pero ¿qué pasa? Cuando vuelve a la casa de donde salió, se encuentra con una sorpresa, que está Jesús ahí. Entonces no puede entrar. El demonio va a intentar entrar, pero no puede porque Jesús está en el corazón. Entonces se vuelve a ir y vuelve a hacer lo mismo, y va a volver a intentar. Y él va a intentar muchas veces. Él no se va a cansar, el demonio no se va a cansar. Va a intentar entrar muchas veces, reiteradas veces, por etapas, por ciclos. Va a tratar de intentar. A ver si alguna de esas veces que vuelve, encuentra la casa vacía. Por eso no nos tenemos que descuidar y seguir buscando de la presencia de Dios, porque esos espíritus que salieron de la persona van a querer volver a entrar reiteradas veces, y si siempre está Jesús en el corazón no van a poder entrar. Pero si nosotros nos descuidamos y hacemos las cosas malas, entonces va a llegar un momento que esos espíritus van a volver a atacar, y van a entrar si nos apartamos del camino del Señor, y van a volver a entrar porque encuentran la casa vacía. Pero si la encuentran llena de Dios, llena del Espíritu Santo, no van a poder entrar. Por eso es que muchas veces vemos personas que parece que avanzan bien y que están bien, y no es que la persona no cambió, la persona sí cambió, pero se descuidó y volvió para atrás. Sí hubo un cambio. Muchos piensan que, no, mira, de vuelta hizo lo mismo, no, esta persona no cambió. No, sí, hubo un cambio. Vemos que la persona hizo un cambio, y la vemos progresar en el camino del Señor. Bendiciones, Oflo. Y vemos que se alejó de eso malo que hacía mucho tiempo, y que de vuelta volvió o se apartó de los caminos del Señor. Dios te bendiga, Andrea. Porque esa persona se descuidó, fue atacada por el demonio, no los resistió. Por eso dice la palabra del Señor: resistid al diablo y huirá de vosotros. No los resistió, estuvo débil. ¿Por qué? Porque no estaba lleno del Señor, y no estaba orando, y no estaba velando, y no estaba buscando la presencia de Dios. Y empezaron a entrar de a poco. No es que entró directamente, empezó a entrar de a poco. Y eso lo fue haciendo retroceder, y volvió a caer y se apartó del camino del Señor. Y después la empezamos a ver mal. ¿Por qué? Porque se descuidó, se dejó estar. Bendiciones, Mauricio. La persona sí había cambiado, había sido transformada por Dios, pero de vuelta se volvió atrás y permitió que esos demonios vuelvan a entrar nuevamente. Entonces su postre de estado viene a ser peor que el anterior.
No es que la persona se hacía la cristiana tampoco, o la evangélica, o la hija de Dios, el hijo de Dios. No, había progresado y cambiado, pero el enemigo nos va a atacar siempre. Hasta el tiempo del fin vamos a tener ese enemigo, Satanás y los demonios. Esos son nuestros enemigos. Por eso dice la palabra que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principado y potestad de las tinieblas, gobernadores de las tinieblas de este siglo, que están en las regiones celestes. Contra ellos nuestra lucha, y siempre va a ser nuestra lucha. Por eso siempre tenemos que resistir al diablo. Y a veces va a venir con fuerza, pero mayor es el que está con nosotros, dice la palabra de Dios. Mayor es el que está con vos. Resistí al diablo y huirá de vos. Resistí las tentaciones y el Señor te va a dar la victoria. Pero hay que resistir, hay que hacer fuerza, hay que luchar. Los que están quizás atravesando por vicios, por cosas, quizás vicios de droga, de alcohol o distintas clases de vicios, y que han salido de esos vicios, han logrado salir. Entonces tienen que seguir luchando, tienen que seguir resistiendo. Y el Señor está con vos. El Señor está ahí para ayudarte, para fortalecerte, para levantarte los brazos. Pero el enemigo no se va a cansar de luchar. No se va a cansar. Aunque él está derrotado, aunque él está vencido, él no se da por vencido. Y va a seguir luchando. Dice que él anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistan firmes en la fe. Que le resistamos firmes en la fe de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, he aquí, Eclesiastés capítulo 7, versículo 29, he aquí, solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. Con respecto a lo que dice la palabra de Dios, que estábamos hablando justamente de los alimentos limpios, los alimentos impuros o inmundos, lo que Jesús dijo, todo lo que está en la carnicería podrán comer, no sin preguntar, bueno, también dice sin preguntar nada por motivo de conciencia, eso cuando uno va de visita a un lugar. Pero el Señor está hablando, en ese momento está hablando de cosas sacrificadas a los ídolos. Porque en una carnicería judía, porque Jesús era judío, estaba hablando a personas judías también, los discípulos que estaban alrededor de él. Entonces, en una carnicería hebrea, israelita, no había chancho, no había cosas así, sino que había solamente alimentos que se podían comer, alimentos como por ejemplo vaca, pollo, bueno, y esa clase de cosas, alimentos que eran permitidos. Y cuando empezaron a predicar a los gentiles tenían otro conocimiento, otras cosas. Ellos todo lo dedicaban a sus dioses. Los alimentos, todas esas cosas las dedicaban a sus dioses. Que nosotros sabemos que son demonios esos dioses. Bendiciones, Nico. Ellos todo lo rendían antes de consumirlo, como nosotros, por ejemplo. Antes de consumir los alimentos, oramos a Dios, le damos gracias y lo bendecimos en el nombre de Jesús a los alimentos. Ellos lo entregaban a sus dioses y después se alimentaban de un montón de cosas que no convenían. Y como ellos empezaron a predicar y empezaron a mezclarse con los gentiles, con los romanos, tenían otras costumbres. Entonces el Señor, por eso cuando entraron a una casa, porque el Señor los mandó a predicar, y dijo, cuando entren a una casa a predicar, lo que te pongan a la mesa coman, sin preguntar algo por motivo de conciencia. Pero si alguien dice, esto fue sacrificado a los ídolos, entonces no lo coman, por motivo de conciencia. Así dice la palabra del Señor. Está hablando directamente de eso. Y conforme, vamos a decir, con respecto a la palabra que habla en Hechos de los Apóstoles, que decía, mata y come, y eran todos animales inmundos, el Señor no estaba hablando por los animales,
estaba hablando por las personas. El Señor dijo, no digas inmundo, porque el apóstol Pedro le dijo al Señor, nunca en mi boca ha entrado cosa inmunda, porque en la visión bajaban animales inmundos de todo tipo y le decía, mata y come. Entonces el apóstol Pedro le dijo, nunca ha entrado en mi boca cosa inmunda. Y el Señor le dijo, no digas inmundo a lo que yo santifiqué. El Señor estaba hablando de las personas, de los gentiles. Porque recordemos que Pablo fue enviado a predicar a los gentiles y Pedro le predicaba a los judíos. Y como había un recelo entre él y Pablo en ese sentido, Bendiciones, Milton. Pedro tenía miedo de que lo vean con los gentiles, de que los judíos lo vean con los gentiles y sea discriminado y todas esas cosas. Entonces el Señor le dijo así, no llames inmundo lo que yo santifiqué. Estaba hablando por las personas, por los gentiles que eran convertidos al evangelio, al camino del Señor, que no era evangelio en ese entonces. El evangelio significa buena nueva de salvación, es una palabra griega, no hebrea, pero en ese entonces era el camino del Señor el que se predicaba. El evangelio nació después con los protestantes, que le llamaron evangelio pentecostal. Pero en ese entonces, en el tiempo bíblico, hablando en el tiempo bíblico, se predicaba el camino del Señor, se predicaba la palabra de Dios, porque así está escrito en la palabra de Dios. Entonces, como podemos entender, ellos empezaron a predicar por diferentes lugares, empezaron a predicar entre los romanos. Bendiciones, Juan Pablo. Y muchos eran perseguidos por ese motivo. Pero el Señor les enseñaba, el Señor les iba enseñando cómo eran las cosas. ¿Por qué nos enseñaba todo el tiempo? Porque nosotros nos cuesta entender las cosas que provienen de Dios, nos cuesta entender, nos cuesta interpretar lo que el Señor nos quiere decir. He aquí solamente este hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. A causa de esas perversiones vino todo lo malo, pero Dios dio una oportunidad a las personas. Dios nos da oportunidad y nos sigue dando. Hoy es tiempo de buscar a Dios. Hoy es tiempo de dar nuestro corazón al Señor Jesús, rendirle nuestra vida a Él, para que Él nos limpie. Bendiciones, Kevin. Para que Él nos purifique. Está muy cerca su venida. Está muy cerca su venida. No tenemos que tener temor de nada. Ni de virus, ni de muerte terrenal. Porque el tiempo que nosotros duremos acá en la tierra no lo sabemos. Pero sin duda todos nos vamos a ir. Pero el tema es dónde nos vamos a ir. Eso es lo importante. No importa cuánto tiempo estemos acá. Porque sabemos que acá no se terminó todo. Acá en la tierra no se terminó todo. No es solamente esta vida terrenal y ya está. No. Después es la historia. Después es el problema. Para los que no le aceptaron a Jesús en sus corazones. Los que no le recibieron en sus corazones, los que rechazaron a Jesús, dice la palabra que se condenaron a sí mismos. Y ellos van a ver perdición para su alma y van a ser lanzados al lago de fuego. Pero los que sí le aceptan a Jesús en sus corazones, cuando se termine su vida acá en la tierra, van a dormir hasta el día del arrebatamiento, que no sabemos cuándo será, solamente Dios lo sabe. En ese momento Jesús va a venir a buscar a sus hijos, y los que la recibieron a Jesús en sus corazones y los que hacen su voluntad y están preparados, se van a ir con el Señor para vivir con Él por toda la eternidad. Y ahí van a tener la vida eterna. Y eso es lo importante.
El Señor Jesús nos lo prometió, que Él iba a preparar una morada, que Él iba a preparar un lugar para que nosotros podamos vivir con Él, tener la vida eterna, y ahí ya no va a entrar la muerte, ni la enfermedad, ni el dolor, ni nada, ni el frío, ni el calor, sino que siempre vamos a ser felices por toda la eternidad. Y eso es lo que Dios quiere. Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Todo hombre y toda mujer debe reconocer que somos pecadores. Debemos renunciar a esos pecados y arrepentirnos de esos pecados. Y pedirle al Señor que Él entre en nuestro corazón y aceptarlo como único y suficiente Salvador de nuestra vida, realmente de corazón, para hacer lo que Él nos manda en su palabra, para obedecerle y sus mandamientos. Y dice la palabra que sus mandamientos no son gravosos. El Señor tiene pensamientos de bien para cada uno, para vos y para mí. Tiene pensamientos de bien y no de mal. Quiere bendecirnos. Bendiciones, Juan Alberto. El camino de Dios no es difícil. Difícil es vivir sin Él en el corazón. Eso es lo difícil. Por eso yo te invito a que hagas una oración conmigo, para que puedas realmente entregar tu vida a Jesús y Él pueda hacer algo maravilloso en tu vida, algo muy lindo en tu vida. Así que yo te pido que repitas conmigo estas palabras. Señor Jesús, reconozco que soy pecador, renuncio a esos pecados, de todos esos pecados, y me arrepiento de los pecados. Te pido que entres a mi corazón, te acepto como único y suficiente Salvador de mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida. Te doy gracias, Señor, por hacerme tu hijo. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, sos un hijo, una hija de Dios, buscale al Señor, leyendo la palabra, congregándote en alguna iglesia cerca de tu hogar, realmente buscándole al Señor.